¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, 23ª clase virtual. Hoy es 12 de mayo de 2020. No digas no puedo salir por el virus. Mejor di, hice un juramento de soledad hasta que la peste haya abandonado estas tierras. Suena valiente y heroico, y lo es. La gente va a pensar que llevas una espada. Bien, hagan su comentario en este video con su número de matrícula antes de las 8:05 y comenzamos. Un nuevo tema después del examen de ayer. El tema es la hipérbola. ¿Qué es una hipérbola? Bueno, como lugar geométrico, la hipérbola se define como el conjunto de puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos f y f', llamados focos, es una cantidad constante. Esta diferencia, resta, se representa por 2a. Así, para cualquier punto m de la curva, se tiene que la distancia de m a f menos la distancia de m a f es igual a 2a. 2a es esta distancia. ¿Sí? Bueno. Vean que la hipérbola es una curva doble. ¿Sí? Aquí están apareciendo las dos ramas de esta curva. Bien, los elementos de la hipérbola. A los puntos fijos f y f', los puntos fijos f' y f se les llama focos, y a la longitud de f' a f se le llama distancia focal, esta que está en rojo, y se designa como 2c. Bien, el punto medio entre f y f', el punto medio, se conoce como centro de la hipérbola. Es el centro. Estos son los focos. ¿Ok? Para que haya hipérbola es necesario que 2c es necesario que 2c sea mayor que 2a. Esto es 2a. Esto es 2c. Para que haya hipérbola se necesita que 2c sea mayor que 2a. Es decir, que c, que sería esto, sea mayor que a, que sería esto. ¿Sí? Los segmentos MF y MF' que unen cualquier punto de la hipérbola con los focos se llaman radios vectores o simplemente vectores. Un segmento que une dos puntos cualesquiera de la misma rama de la hipérbola, en este caso es este, dos puntos cualesquiera de la misma rama, esta es una rama, esta es la otra rama,
Entonces, una recta que une dos puntos de la misma rama de la hipérbola es una cuerda. Al segmento que une dos puntos de la hipérbola y que pasa por el centro, un segmento que une dos puntos de la hipérbola y que pasa por el centro, cualquier segmento como estos, se llama diámetro. Aquí este puede ser un diámetro. Aquí este puede ser un diámetro. El chiste es que pase por el centro. ¿Ok? El diámetro que pasa por los focos y corta ambas ramas de la curva, el diámetro que pasa por los focos y que corta a ambas ramas de la curva, se le llama eje focal o eje real o también eje transverso. Este es el eje real. Sobre la recta perpendicular al eje real, que pasa por el centro, esta, y que no corta la curva, se considera un segmento B', este, llamado eje conjugado o eje imaginario. Y esta distancia de B a B' se designa como 2B. En la figura, la recta que une A con A' y se prolonga es el eje focal, eje real o eje transverso, mientras que la recta que une a B con B', esta recta, es el eje conjugado, eje imaginario o eje menor. Las intersecciones de A y A' del eje focal con la curva, esta y esta, se llaman vértices. Este es el vértice A' y este es el vértice A. La longitud de las cuerdas que pasan por los focos y son perpendiculares al eje real, cuerdas que pasan por los focos y son perpendiculares al eje real, esta y esta, se llaman lados rectos de la hipérbola. La excentricidad de una hipérbola es el cociente de la distancia focal entre el eje focal, es decir, la excentricidad es C sobre A y se designa por una E minúscula. La curva está comprendida dentro del ángulo formado por las diagonales del rectángulo cuyas dimensiones son 2A y 2B. Esta es 2A, perdón, esta es 2B, esta es 2A, y entonces si trazáramos un rectángulo aquí y pasáramos dos diagonales por ese rectángulo, la curva tiene dos asíntotas. ¿Ok? Bueno, pues esa es la presentación de la hipérbola. Mañana espero que tengan por ahí su juego de geometría, su papel milimétrico, mejor una hoja en blanco para trazar una hipérbola con regla y compás. Ok, entonces necesitamos su juego de geometría, necesitamos colores, necesitamos tinta de colores y necesitamos lápices para trazar hacer algunos trazos que se van a eliminar, que solo nos van a servir momentáneamente para determinar algunos puntos de la hipérbola. Ok,
Entonces, para recibir su hojita de asistencia y su tarea, ya saben, necesito que me muestren claramente los apuntes, la fecha y que están ustedes uniformados. Ya no me están mandando fotos donde se vea claramente que están uniformados y que son ustedes. Así es que por favor, vuélvanme a mandar las fotos adecuadas. Bien, nos vemos mañana. Gracias.